SARS-CoV-2 o COVID-19, como se conoce más comúnmente, es un coronavirus que se transmite por vía respiratoria. Es un virus que la diferencia fundamental o la característica fundamental es que tiene una elevadísima transmisibilidad, se transmite por el aire y por las gotitas de saliva que nosotros emitimos al hacer cosas tan normales como el hablar, al toser, etc. Y debido a esto es diferente a muchos otros virus porque tiene un elevadísimo, diría yo, grado de contagiosidad, de transmisibilidad, lo que se conoce en epidemiología como el factor R, es decir, la cantidad de personas que un individuo que tiene el COVID puede contagiar puede llegar a ser de 3 o incluso más, lo cual es infinitamente mucho más alta que, por ejemplo, otros virus respiratorios como la gripe. Las complicaciones que produce este virus depende de la fase en la cual nos encontramos, en una fase inicial, lo que se dice la fase inicial de contagiosidad, cuando hay mucha cantidad de virus, sobre todo en nuestra vía respiratoria, produce un cuadro respiratorio similar al de cualquier otro virus, como por ejemplo la gripe. De hecho, los síntomas más frecuentes de esta infección son la fiebre, una fiebre que puede ser muy alta, hasta de 39-40 grados, que puede durar una fase variable, después del periodo de incubación que oscila entre los 4 hasta los 14 días, y después acompaña otras manifestaciones muy inespecíficas, dolor de garganta, rinorrea, que es la eliminación de moco o material acuoso por la nariz, dolor de garganta. Es muy característico también mucho dolor muscular, los pacientes lo que explican es que tienen una astenia, una sensación de trancazo, no se pueden prácticamente mover porque tienen mucho dolor muscular. Y después de esta fase inicial, que puede durar entre 3, 4 hasta 7 días, viene la fase de las complicaciones más graves. Hay que remarcar que en el 85% de los pacientes la enfermedad se produce de una manera banal, es decir, produce síntomas leves o incluso asintomáticos, es decir, el paciente no se entera prácticamente de que ha pasado la infección. Las complicaciones graves, como digo, aparecen a partir del 7º día, en un porcentaje pequeño, 15%, y las muy graves en un 5 o 10% de este 15%. Y estas son fundamentalmente las complicaciones respiratorias, las neumonías o la pulmonía, que puede ser unilateral o bilateral y que en algunos casos puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria e incluso necesitar ingreso en una unidad de intensivos con ventilación mecánica o ventilación asistida. También puede hacer otras complicaciones graves, pero insisto que son poco frecuentes, que son afectación cardíaca, afectación cerebral, etc. La diferencia está en que estas complicaciones en esta segunda fase no son efecto directamente del virus en nuestro organismo, sino de una reacción inflamatoria exagerada que el virus desencadena en nuestro sistema inmunitario, lo que se ha llamado como tormenta de citoquinas, que producen estas manifestaciones porque nuestra inmunidad ataca a nuestro propio organismo. El por qué se produce esto hoy en día no lo sabemos con seguridad, ni sabemos por qué unos pacientes desarrollan complicaciones graves y otros no. En resumen, la diferencia fundamental entre este coronavirus y otros está en su elevadísimo grado de transmisibilidad, que afecta a miles, a cientos de miles de personas, y aunque la mayor parte de ellas cursan de forma banal, como afecta a tanta gente, al final las consecuencias que tiene para la sociedad y epidemiológicas son muy importantes. El diagnóstico de la infección por el COVID fundamentalmente es clínico en las fases iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un elevado grado de sospecha, es decir, en un ambiente epidemiológico propicio como es el de la pandemia, cualquier persona que presente síntomas compatibles como la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la pérdida de olfato, etc., hemos de sospechar que puede tener una infección por COVID-19. En estos casos lo que hay que hacer es un diagnóstico de confirmación. ¿Cómo se hace? Básicamente es por la detección en el frotis nasal o frotis faríngeo de la persona o del paciente afecto de una prueba que se llama de la PCR, que lo que nos permite es detectar material génico del virus dentro de nuestra vía respiratoria superior. Esto, como ustedes saben, se hace con un escobillón que se introduce en la nariz, muy adentro de las fosas nasales hasta llegar a la parte superior en ambas fosas nasales, y otro escobillón que se tiene que poner en la faringe, en la parte posterior profunda de la faringe. Esto se lleva al laboratorio de microbiología y nos dan el diagnóstico de si hay presencia de material genético del virus en nuestra vía respiratoria.
Esta es una prueba que tiene un periodo de latencia entre que hacemos la muestra y tenemos el resultado a día de hoy largo, generalmente puede tardar entre 8 o 12 horas y según en qué circunstancias por la plétora asistencial hasta incluso 24 horas. Desde hace relativamente pocas semanas disponemos también de un test rápido, una PCR rápida que nos permite llegar al diagnóstico en menos de 2 horas, pero no siempre disponemos en función de las necesidades del test rápido o del test largo. Pero insisto, el diagnóstico de confirmación en la fase aguda de la enfermedad se basa en la detección de material génico del virus en las muestras respiratorias de fosas nasales y de garganta. Cuando el paciente ya lleva un tiempo de evolución, es decir, han pasado ya unos 7, 8 o 10 días, el organismo empieza a fabricar anticuerpos contra este virus y entonces el diagnóstico lo podemos hacer por lo que se dice que es serologías, es decir, la presencia en sangre del paciente de anticuerpos del tipo IgM, que son los que se producen inicialmente, y posteriormente del tipo IgG o IgA. Eso nos permite un diagnóstico, pero obviamente más tarde que el diagnóstico inicial con la PCR. La interpretación de las pruebas diagnósticas en los pacientes con sospecha de COVID debemos tener en presente lo siguiente, es decir, la PCR en frotis nasal o faringio tiene una elevada sensibilidad, hasta el 80-90%, en función de la metodología de recogida de las muestras, es decir, lo tiene que hacer fundamentalmente personal experto que sepa recogerlo, y en estas condiciones la sensibilidad de la prueba es de más del 90%, lo cual quiere decir que hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener la PCR negativa y que si la sospecha clínica por los síntomas que presenta son importantes, una PCR negativa no nos descarta en las fases iniciales la infección por COVID. Lo mismo ocurre con el diagnóstico con los anticuerpos, con la serología. No todos los pacientes producen anticuerpos de la misma manera y hay algunos pacientes que en las fases iniciales, en los días a partir del décimo día, la producción de anticuerpos es baja y posiblemente haya que repetirla. De aquí que lo importante es hacer una combinación de los datos clínicos del paciente con los resultados de las pruebas diagnósticas, y eso, el único profesional o los únicos profesionales que pueden hacer una interpretación adecuada para evitar falsos positivos o falsos negativos es un profesional médico cualificado y que tenga experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. Como les he comentado, el diagnóstico es muy importante en función de la fase de la infección en la cual nos encontramos. Desde este punto de vista, en Barnaclinic hemos diseñado varios protocolos diagnósticos para los distintos perfiles de paciente. El primero sería un paciente que se presenta con clínica aguda, con tos, con fiebre, etcétera, y que lo que queremos hacer es descartar si realmente ese paciente está en una fase aguda de la infección y que lo que hay que hacer en este momento fundamentalmente es una PCR en frotis nasal o faringio, recogida en adecuadas condiciones y por personal experto. Lo que ahora vamos a ver cada vez más, una vez la pandemia está aminorando, está prácticamente desapareciendo, es el paciente o el ciudadano que lo que quiere es saber si ha tenido una infección por COVID, si la ha pasado. Es decir, pacientes que han pasado una infección claramente diagnosticada, que han tenido una PCR y un cuadro clínico compatible, o aquellos que no lo han pasado pero que quieren saber si realmente han estado en contacto, y en estos casos nosotros lo que hemos desarrollado es un protocolo que lo que básicamente buscamos es la presencia de anticuerpos, es decir, test serológicos que nos pongan de manifiesto si realmente este paciente ha tenido o no contacto con el COVID, es decir, si ha producido anticuerpos, básicamente IgG. Otra tercera línea de producto que nosotros ofrecemos para los pacientes es aquellos que realmente han pasado un COVID, que han hecho complicaciones respiratorias, complicaciones neurológicas, como por ejemplo trastornos de la olfacción o trastornos del gusto, etcétera, y que lo que quieren es saber exactamente en qué fase de la enfermedad, cómo ha evolucionado, si todos estos problemas se han solucionado o no, y en estos casos, aparte de los diagnósticos serológicos, ofrecemos diagnóstico por imagen, radiología, tomografía axial computarizada pulmonar para ver exactamente que no hayan quedado ninguna secuela a nivel pulmonar, también para evaluar pues, las secuelas a nivel de la olfacción o a nivel del gusto, etc. Esta es una pregunta importante y si me permiten sería la pregunta del $1.000.000.
A día de hoy no sabemos con exactitud si un paciente que ha pasado una infección por COVID tiene inmunidad duradera, es decir, no va a volver a presentar la infección o no, no lo sabemos. Esta es una pregunta que posiblemente responderemos dentro de unos meses, cuando tengamos más información al respecto. Sabemos que la inmensa mayoría de los pacientes fabrican anticuerpos contra el COVID una vez han pasado la infección. Y los datos y estudios preliminares que disponemos hasta ahora, si bien son insuficientes, parece que este tipo de anticuerpos tienen efecto neutralizante, es decir, atacan al virus y nos protegerían o nos protegerán de una segunda infección. Pero esta pregunta, como insisto, a día de hoy no la podemos responder con total certeza.